Cuando hablamos de golpe de Estado en Chile, naturalmente pensamos en la dictadura o en la política. Pero también cambió algo fundamental para la vida de las personas y el país, el trabajo. Muchas familias vivieron el desempleo, pérdida de derechos laborales, bajos sueldos y la represión. Para investigar este tema usamos fuentes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, Museo de la Memoria y un texto de Claudio Llanos. Además nos ayudaremos con entrevistas que haremos a trabajadores de la época. Con esto buscamos responder a nuestra pregunta. ¿Cómo incidió el golpe de Estado en la precarización o reestructuración de la vida laboral de los trabajadores en Chile? El contexto histórico de nuestras fuentes se sitúan en la dictadura militar en Chile, que comenzó en 1973 y terminó en 1990. Nuestra primera fuente, el Plan Laboral de 1979. Fue una reforma impulsada por José Piñera que redujo los derechos sindicales y flexibilizó el mercado laboral, basado en el libre mercado y en la lógica neoliberal. La segunda fuente, del Museo de la Memoria, describe cómo en las poblaciones se vivió el desempleo y la precariedad en esta época. La tercera fuente es un texto de Claudio Llanos. Analiza cómo las políticas neoliberales aumentaron el desempleo y precarizaron el trabajo. Estas fuentes nos ayudan a entender cómo la dictadura reconfiguró el mundo del trabajo en Chile. A continuación veremos una entrevista. Buenas tardes, estamos con... Hugo León Rojas, buenas tardes. Y le realizaremos algunas preguntas sobre cómo era su vida laboral durante el periodo de la dictadura en Chile. ¿En qué trabajaba usted durante la dictadura? Durante la dictadura yo era profesor de inglés en la Escuela Normal de Copiapó. ¿Cómo era su vida laboral antes y durante la dictadura? Mi función era preparar a los profesores de educación básica para que ellos pudiesen enseñar a los niños la asignatura de inglés. ¿Tuvo alguna mala experiencia en el ámbito laboral durante la dictadura? Sí, efectivamente, porque el año 73, el 11 de septiembre, en aquel tiempo era o se celebraba el Día del Maestro. Entonces, el día anterior, el día 10 de septiembre, estábamos preparando en la escuela normal lo que iba a ser esa celebración. Y el día 11, con gran sorpresa, nos enteramos que Augusto Pinochet se había tomado el gobierno. ¿Por qué eso le significó una mala experiencia? Significó una mala experiencia porque en aquel tiempo eh, yo colaboraba con la radio Atacama de Copiapó, diciendo las noticias de la noche, y de repente yo quedé sin ninguna actividad dentro de esa radio y solamente quedé como profesor, ¿Debido a que usted dejó de ser locutor de noticias? porque justamente ese día 11 de septiembre a las 10 de la mañana nosotros teníamos una actividad de celebración del profesor y íbamos a hablar sobre ese tema y repentinamente fue suspendido el programa porque se nos anunció de que teníamos que abandonar el recinto de la radio y sorpresivamente llegaron los militares y nos hicieron desalojar el local de esa emisora. ¿Cómo usted siguió ejerciendo como profesor? Efectivamente, yo continué en la escuela normal y poco a poco fue desapareciendo esa actividad porque los militares se tomaron, digamos, la escuela y muchos profesores que pertenecían al Partido Comunista, Partido Socialista, los tomaron presos. Yo no pertenecía a ninguno de los dos partidos, pero finalmente la escuela normal se cerró, no solamente en Copiapó, sino que en todas las reparticiones del país. ¿Qué sentimiento le genera al recordar todos estos momentos significativos para usted? En realidad fue en aquel tiempo la pérdida de muchos compañeros y amigos que eran colegas profesores míos y que solamente por pertenecer a un partido de izquierda fueron algunos ejecutados y la mayoría de ellos perdieron su trabajo como también lo perdí yo. ¿Qué opina usted sobre el trabajo antes y durante la dictadura? El trabajo en realidad se puso muy difícil antes y un tiempo después de la dictadura. Digo antes porque el gobierno de Salvador Allende se debilitó de tal manera que había mucha cesantía y lo peor de todo,
que había mucha escasez de alimentos para la población. Y después con la dictadura, por supuesto que con el golpe militar hubo también un caos, un desorden tremendo, y mucha gente quedó también sin trabajo, fue muy difícil y pasaron, digamos, un par de años o tal vez más para que el país recuperara su estabilidad. ¿Por qué cree que fue así? Bueno, esos son asuntos netamente políticos, totalmente políticos, porque Salvador Allende pertenecía a un gobierno de izquierda y se produjo un desorden, digamos, en el país porque había escasez de todo, había escasez de trabajo y escasez de alimentos. Por lo tanto, la junta militar que la encabezaba Augusto Pinochet se tomaron el gobierno y así empezó la dictadura. ¿Cree que ese periodo sigue influyendo en el ámbito laboral actual? Efectivamente, porque en cuanto al ámbito de los profesores, se tiene el permanente pensamiento de que todo este gremio pertenece al área del comunismo y el socialismo. Pero tanto no es así. Yo, en mi parte personal, no tuve ninguna actividad de carácter político, ninguno. Por lo tanto, mi vida continuó como profesor de inglés y luego ingresé a trabajo de las empresas mineras en Copiapó. Por lo tanto, no significó para mí un gran problema, pero sí para muchos compañeros, colegas, profesores, quedaron sin su trabajo. ¿Cómo cree que es el ámbito laboral hoy en día? Hoy en día hay una gran estabilidad en lo que concierne al trabajo, puesto que con la creación de las universidades privadas se ha abierto un sinnúmero de carreras y muchos estudiantes están ingresando a estas universidades y finalmente reciben un título, pero el gran problema está en que en el ámbito laboral no pueden insertarse en él porque está altamente saturado. En conclusión, ¿podemos decir que usted cree que el país se estabilizó después de este periodo? En cierta medida sí, porque terminamos con una dictadura que no le hace bien a ningún país. Y empezamos entonces con una democracia. Y como ustedes bien saben, hemos tenido varios periodos gubernamentales en que han asumido presidentes tanto del lado izquierda como derecha y hemos alcanzado, a mi parecer, un nivel normal de vida. Hemos finalizado con la entrevista. Muchas gracias, don Hugo, por su tiempo. Gracias a ustedes, han sido muy amables y quedo muy satisfecho con haberle entregado a lo menos una visión muy personal, por supuesto, de lo que significó para el país esta vida que en realidad no quisiéramos volver a tener. Muchas gracias a ustedes. La entrevista fue fundamental ya que nos permitió comprender más de ese cambio que se vio en los espacios laborales y cómo el cierre de escuelas y la persecución de sus colegas le afectaron en su vida y en la de mucha gente. A través del entrevistado pudimos conectar las fuentes con una experiencia real y así comprender que la dictadura no fue solamente político sino también fue laboral y social. Además, agradecemos a nuestro entrevistado por compartir su experiencia y recuerdos con nosotros. Nos ayudó a comprender mejor nuestra historia y a valorar nuestros derechos y oportunidades que existen en la actualidad.